Nuestros invitados. Con 37 minutos. A esta hora le doy la bienvenida a Cristina Benavides, vicerrectora académica de la Universidad Amauta Huaysi. Este centro de estudios superiores enfrenta un recorte presupuestario de casi el 70% de los recursos que recibía anualmente por parte del Estado. Y esto termina siendo una amenaza para alrededor de 2.200 estudiantes. Cristina, buenas tardes. Daniel Montalvo te da la bienvenida desde los micrófonos de MQ, la radio. Nos dejaron acá con el café listo, ¿eh? Les esperábamos presencial. Muchas gracias, Daniel. Todo bien. Tenemos problemas con la conexión de la vicerrectora académica de la Universidad Amauta Huaysi. Esperemos se restablezca. Es un diálogo que estaba previsto. Nos habían solicitado espacio desde la semana anterior, ¿no? No sé si me escucharon bien. Capaz que el Ahora internet. le escuchamos, Cristina. No escuchamos nada de su respuesta inicial. Ya, bueno, les decía hace un momento que pedíamos mil disculpas por no haber asistido de forma presencial. Sin embargo, se nos habían chocado con otra actividad también, con organizaciones de pueblos y nacionalidades, que estamos en esta lucha por el presupuesto para nuestra universidad. Como bien señalaste, estamos ante un recorte presupuestario muy importante que el gobierno, desde el año pasado, a partir de la aprobación del informe del FOPEDEUPO, que es el Fondo de Universidades y Escuelas Politécnicas, donde se produjo este recorte. Sin embargo, el gobierno, a través del entonces viceministro de Educación Superior, no señaló que ese presupuesto iba a ser revisado en el transcurso del 2026, después de algunas mesas de diálogo, mesas técnicas que pues finalmente no llegaron hacia la consecución de los recursos. Se sostuvo pues ese proceso técnico, se envió toda la información que nos requirieron las instancias correspondientes. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha dado una respuesta. Por ello, nosotros estamos demandando sobre todo al Ministerio de Educación, al Viceministerio de Educación Superior, al Consejo de Educación Superior, que puedan escuchar la demanda que tiene la universidad en relación al acceso a este presupuesto. A ver, yo recuerdo ya diciembre de 2025, perdón, se levantaron las primeras alertas, ¿no? Para este 2026 el presupuesto le asignaba a la Universidad Intercultural, a Mauta Huasi, un total de 3.6 millones de dólares versus los 8.2 millones que se había solicitado al presupuesto, es decir, menos de la mitad. Entiendo, según información proporcionada por la propia universidad, que ustedes tenían la posibilidad de operar con esos recursos hasta el 30 de junio. ¿Qué pasó a partir de esa fecha? Adelante, Cristina, le escuchamos. No, tenemos problemas con la conexión. El problema, a ver, el tema nos parece muy importante, ¿no? El tema genera alarma, porque pone en riesgo la educación superior de 2.200 estudiantes. No obstante, pese a que nos solicitaron el espacio, los directivos de la universidad, y se lo concedimos porque en realidad nos parece que es un tema importante, como nos decía la vicerrectora, priorizaron asistir a unas reuniones en ese sentido. Dejaron de venir acá
y nosotros nos quedamos con la información para entregárselas a ustedes. Habíamos preparado incluso información de contexto, ¿no? La Universidad Amauta Huasi dice que puede operar hasta el 30 de junio, ¿no? La reducción de casi el 70% de sus recursos, 69 para ser exacto, ha puesto en peligro la continuidad del trabajo y estudios de al menos 251 empleados del centro educativo, de los cuales la mayoría son docentes, y la continuidad de la formación académica de 2.200 estudiantes de la institución pública de educación superior, que se consolidó como una institución pública en 2021 y opera apenas desde 2024, ¿no? La creación surgió bajo el impulso de la CONAI, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Para la semana anterior estaba prevista una reunión entre el rectorado y los docentes para notificarles hasta cuándo iban a tener presupuesto para pagarles, ¿no? Según la información que publica el portal de Primicias, el Ministerio de Finanzas les redujo de 12 millones de dólares a 3.7 millones de dólares del presupuesto del centro educativo, ¿no? 70% menos de presupuesto. Queremos entender que por eso no nos pudieron garantizar una conexión estable a Internet. Vamos a ver si retomamos. Cristina, ¿nos escucha? Sí, yo les escucho, solo que parece que el internet aquí donde estoy conectada no es un poquito inestable. No Uh-huh. sé si ahí me escuchan mejor. Sí, si usted mantiene apagada su cámara, vamos a poder concluir De este acuerdo. diálogo. A ver, ¿cuál fue el argumento del gobierno para bajarle 8 millones y pico de dólares al presupuesto de la universidad? Uno de los argumentos del gobierno es que para el cálculo de la fórmula del FOPEDEUPO aplicaron un histórico a las universidades a partir de una revisión de su ejecución presupuestaria de los últimos 10 años. Uh-huh. Como la Universidad de Mautehues es una universidad joven de reciente institucionalización, no tiene estos 10 años de histórico. Por tanto, nos aplicaron una excepcionalidad, digámoslo así, en donde únicamente nos revisaron un último año de ejecución. Pero el último año de ejecución había sido el 2025, que fue un año electoral, recordarán ustedes, donde empezamos con presupuesto prorrogado y luego se eligió un nuevo presidente y tenía que aprobarse esa proforma presupuestaria. Esa proforma recién fue aprobada en septiembre del 2025 y el dinero apenas llegó en octubre de ese mismo año. Entonces, eso hizo que la ejecución de los recursos antes de la aprobación del presupuesto general del Estado se nos retire. Solamente teníamos una asignación para pagar nómina, porque nosotros estábamos en ese proceso de institucionalización, pasando de un fondo de inversión a un fondo corriente gracias al FOPEDEUP. Entonces, si nos calculan únicamente con eso y no con un histórico como en el resto de las universidades, prácticamente lo que hicieron fue una decisión arbitraria frente a una fórmula que está establecida, que tiene un reglamento, que sin embargo prácticamente nos terminó afectando como universidad. Si ustedes pueden tener acceso a ese informe, cuando es público, verán ahí cómo en 3 páginas argumentan que la universidad, como no contaba con el presupuesto corriente en su totalidad, sino estos recursos de inversión, solamente nos tomaron lo que teníamos en corriente. Y eso era muy poquito en realidad de recursos, con lo cual justificaron la reducción presupuestaria. Ahora, si revisaran la ejecución, por ejemplo, del año 2024, donde alcanzamos el 86%, es decir, más de 7 millones de dólares, entonces podrían evidenciar cuál era un poco el comportamiento que la universidad podría tener en un año pues normal, en el cual no tenemos estos cortes como resultado de un proceso de elección de nuevo presidente, aprobación de reforma presupuestaria y que lleguen los recursos en el mes de octubre. Aquellas personas que trabajan en el sector público saben que recursos que llegan en el mes de octubre prácticamente no pueden ser ejecutados hasta la primera semana de diciembre, donde ya no son retirados a su vez. Es decir, si no ejecutas hasta el mes de noviembre prácticamente no tienes más espacios, ¿no?, Uh-huh. de ejecución en términos de tiempos
de los procesos de contratación pública. Cristina, conversé con una fuente en el Ministerio de Educación y dicen que lastimosamente esa es la norma, ¿no? Y que rige para todas las entidades del sistema de educación superior que reciben asignaciones presupuestarias estatales. Que a finales del mes de abril lograron hacer una asignación, una reasignación de algo más de $100,000, $110,000, si no me traiciona la memoria, y que eso es lo único que iban a poderle reasignar a la universidad. ¿Qué implica si es que ustedes finalmente se quedan con $3,309,000 de presupuesto para todo este 2026? ¿Hasta cuándo operan? ¿Qué va a pasar con los estudiantes de cuántas carreras que tiene la universidad? Precisamente esa es nuestra preocupación. Nosotros al momento tenemos 10 carreras vigentes y tenemos 2.000 estudiantes en pregrado y tenemos 350 estudiantes en nivelación. Eso significa que un número importante de estudiantes que ahora está en la universidad, que está en una universidad en crecimiento, prácticamente lo que no podemos pagar realmente ya después de este mes de julio del 2026 va a ser una nómina de docentes. Por ahora está garantizado que nuestros estudiantes concluyan este periodo académico a finales de julio, pero no tenemos garantizado que podamos abrir un nuevo periodo académico en el mes de septiembre. Esa es nuestra preocupación y por lo cual hemos acudido a los medios de comunicación y a todos los espacios que se nos han abierto para demandar al Estado el que se pueda continuar con la oferta académica de nuestros estudiantes, porque concretamente, si no tenemos acceso a estos recursos, no podremos continuar con el proceso para el próximo periodo que debería iniciar en septiembre de este año. ¿A qué atribuyen ustedes esta decisión? Porque si bien hay un respaldo en una norma, ¿no?, que es lo que han aplicado en el Viceministerio de Educación Superior ahora, también hay la lógica, o también es evidente la lógica que nos manifestabas. No nos pueden aplicar un cálculo de hace 10 años porque o con 10 años de retroactivo para ver la calidad de ejecución presupuestaria, porque la universidad recién se creó en 2021 y empezó a funcionar en 2024. ¿A qué le atribuyen entonces esta terquedad del Ministerio de Finanzas? Bueno, quisiera yo también hacerle la misma pregunta. Les hemos planteado lo mismo. Pero En las ustedes deben mesas tener una técnicas. lectura, se han reunido varias veces. Claro, el Ministerio de Finanzas evita reunirse con ustedes, entonces les pregunto, ¿es un tema simplemente de disciplina fiscal o intuyen una animadversión política por la vinculación que tienen con la CONAIE? Esperemos que no sea eso, por supuesto, pero sí demandamos que el Estado pueda tener una respuesta clara. En las mesas técnicas hemos justificado, tanto en indicadores, así como en funcionamiento de la universidad, el tener la posibilidad de que esta propuesta de educación intercultural siga en pie. Y nosotros, por supuesto, demandamos que la propuesta educativa de la universidad sea la que tenga la asignación de recursos. Es la única en el país y si el gobierno insiste a través de varias publicaciones, y a través también de una política desde la vicepresidenta de apoyar las lenguas originarias, de apoyar la interculturalidad, una de las formas concretas de apoyar precisamente este proceso es a través de una universidad que defienda las lenguas, que defienda los saberes ancestrales y que promueva sobre todo su difusión, su investigación y su vinculación real con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, que es el objetivo por el cual tiene la universidad. Ojalá no existan motivos de fondo. Y nosotros demandamos siempre el que haya una transparencia sobre nuestra labor académica, nuestra labor en la formación, nuestra labor como docentes. Quienes estamos al frente somos profesores varios años en el sistema de educación superior, tanto nacional como internacional, y pues nos hemos dedicado a esto prácticamente toda la vida. Por tanto, entenderíamos que el gobierno sabe que hay un proyecto académico de educación intercultural y que además está pues respaldado, digámoslo así, por organizaciones de pueblos y nacionalidades, de todos, ¿ya? No necesariamente de la CONAIE, como se ha señalado, sino de todas las organizaciones de pueblos y nacionalidades que vean reflejado en la universidad una propuesta de educación que represente precisamente esas demandas
que durante años han sido unas demandas políticas, han sido demandas sociales, demandas culturales, y que ahora se reflejan en demandas en la educación. Amparados en lo que dice la ley respecto de no ser ni penal ni civilmente responsables por lo que declaran en el ejercicio de sus funciones, un par de asambleístas se atrevieron a cuestionar el hecho de que, y voy a citarlo casi textualmente o parafraseándolos, en el hecho que decían, ¿por qué la CONAIE debe tener una universidad? ¿Podría también entonces otra organización o entidad de carácter político solicitarle al Estado que le financie una universidad de adoctrinamiento? Esa es la parte textual la que creo que había que utilizar estrictamente el término necesario. ¿Ustedes aceptan que se les diga así? No, para nada. Precisamente por eso he sido enfática al decir que la propuesta de educación intercultural es una propuesta que le pertenece a los pueblos y a las nacionalidades. Y esos pueblos y nacionalidades están representados en varias organizaciones. Una de ellas, por supuesto, la CONAIE, que es la que articula a esos pueblos. Pero no es la única, quizás es la más grande, pero no es la única que conforma ese amplio espectro de lo que se llama el movimiento indígena ecuatoriano, que durante años, durante décadas, ha demandado el acceso a la educación pertinente, a una educación que refleje precisamente esas demandas que durante años ha peleado tanto la CONAIE como otras organizaciones, y que se vea reflejado en la construcción de un proyecto concreto como es el proyecto de la universidad. Entonces, ser muy enfáticos. Nosotros defendemos el proyecto de educación intercultural de los pueblos y nacionalidades de todas las organizaciones. Y además es un proyecto que tiene como principio la soberanía epistémica, la justicia curricular, una educación basada en el territorio, en el aprendizaje con el territorio, con la realidad, y además con un profundo sentido arraigado a partir de la práctica. Buena pregunta que nos Uno de los lleva del pilares. 098-210-1638, Cristina. Nos preguntan, ¿ya tienen local en el que estén funcionando? Sí, ahora funcionamos, nuestra modalidad es híbrida, es decir, que nuestras carreras se ofertan en línea con un componente presencial, semipresencial, y pues tenemos un edificio que está ubicado en la 9 de octubre y Gil Ramírez Dávalos, desde donde funciona la parte administrativa, al igual que también en otro edificio en la avenida Colón y Juan León Mera, donde funcionan, como les decía, un poco las oficinas administrativas de la universidad, pero toda nuestra oferta académica es una oferta híbrida, que además, bueno, invito a que conozcan a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página web. ¿Qué van a pasar? ¿Han conversado con el resto de universidades públicas? ¿Alguien se ha solidarizado? ¿Están completamente solos en esto? Bueno, varios docentes, colectivos se han solidarizado, incluso también hemos tenido solidaridad internacional de docentes en varios lugares del mundo que están demandando el que esta universidad se mantenga. Miren, en México hay 19 universidades interculturales. En Bolivia tienes 3 experiencias de educación intercultural también. En el Perú, es decir, educación intercultural existe en varios lugares del mundo, más donde los pueblos originarios tienen una presencia fuerte. Por ello es que esta universidad no está sola, tiene otras universidades también que reflejan ese compromiso por la educación intercultural, y esperamos que también el sistema de educación superior comprenda esa importancia de sostener una educación intercultural y también de cierta manera pues nos apoye en este proceso de demanda y de lucha por nuestro presupuesto. Al igual que otras universidades, cuando también han sufrido recortes presupuestarios, pues ha existido una solidaridad sobre la importancia de defender la educación pública, independientemente de qué universidad sea. En Así ese que sentido, esta es ¿hay nuestra acciones mirada. que tengan previstas para ver si se presiona que les escuchen o se van a quedar en el trámite burocrático de recibir o de esperar que haya una buena voluntad en el Bueno, ministerio? hemos agotado creo que las instancias administrativas. Le demandamos al CES, al presidente del CES, Fidel Márquez. Él ha sido uno de los artífices también de esta universidad. Él ha sido parte de este sueño que se fue construyendo de a poco y que se ha levantado y ahora es una realidad. Demandamos que a través de su intervención
podamos conseguir los recursos que nuestra universidad necesite. Así que, si bueno, Fidel algún rato puede escuchar a alguno de los compañeros, compañeras del Consejo de Educación Superior, la universidad es muy importante porque nutre el sistema de educación superior y nosotros seguiremos realizando acciones legales para defender ese presupuesto, acciones que permitan visibilizar también, venir a los medios de comunicación para que nos den un espacio y no dejemos que esto sea un tema coyuntural, sino más bien que retomemos un debate profundo, académico, de pertinencia social de la necesidad de un tipo de educación como esta. Con eso nos quedamos. Cristina Benavides, vicerrectora académica de la Universidad Amauta Huasi. Muchas gracias y mil disculpas por los problemas logísticos. Vamos, que ya esperamos que la próxima vez, porque estos temas no hay que aflojar, ¿no? La próxima vez sí sea presencial. Me comprometo a ello. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Cristina. Excelente resto de tarde. Revisamos de inmediato información de la ciudad.